República Dominicana vivió una de las más controvertidas intervenciones en su historia, cuando en el 1916 el gobierno de Estados Unidos decidió tomar control del país en medio de una crisis tanto política como económica. Esta intervención se extendió hasta el 1924, marcando una serie de transformaciones tanto sociales como políticas. A través de diversas voces exploraremos los acontecimientos de esa época. La intervención estadounidense en la República Dominicana fue un proceso complejo que no solamente cambió la política del país, sino que también transformó su estructura social y económica. Pero, para entenderlo mejor, hay que regresar a principios del siglo XX. Luego que los norteamericanos toman el control de la isla, comenzando con Santo Domingo, Santiago, entre otras, el presidente Jiménez renuncia en mayo de 1916. Más adelante, el 29 de noviembre de 1916, termina el periodo constitucional de los senadores y diputados, y al no ver un orden claro, el capitán Harry Shepard Knapp proclama que la isla está bajo el control militar de los Estados Unidos, así comenzando la primera intervención norteamericana. La influencia norteamericana en la República Dominicana comienza en el gobierno de Ulises Xerox, cuando Estados Unidos pagó la deuda externa que teníamos con otros países, convirtiéndose en nuestro principal acreedor y socio comercial. Luego del gobierno de Ulises Xerox y Ramón Cáceres, el país cae en una gran crisis en todos los sectores, principalmente en la economía y la política. Más adelante, aprovechando este contexto y la traición del ministro de Guerra y Marina Desiderio Arias hacia el presidente Juan Isidro Jiménez, el ministro estadounidense William Russell propone desembarcar barcos de marinas americanos para acabar la rebelión, pero el presidente Jiménez se niega. Aún así, los norteamericanos desembarcan con el pretexto de proteger la corte norteamericana que había en el país. A principios de 1916, el país se encontraba bajo una gran inestabilidad política, ya que el país había pasado por varias dictaduras y revoluciones internas. Estados Unidos, temiendo que la inestabilidad de la región sea aprovechado por Alemania u otras potencias europeas, ya que estaban en el contexto de la Primera Guerra Mundial, quiso tomar el control, apoyándose del acuerdo de 1907 que le decía que tras los atrasos de los pagos se podría tomar el control militar de la isla. También interesados en la industria azucarera que había en el país y la industria aduanera para pagar la deuda externa. Los marines desembarcaron en mayo de 1916. Tras el derrocamiento del gobierno dominicano, la situación era caótica. El país estaba dividido, con varias facciones luchando por el poder. La ocupación fue justificada como una forma de restaurar el orden, pero también como una forma de proteger los intereses económicos estadounidenses. La situación en la isla era caótica. La República Dominicana, como muchos países de América Latina en esa época, vivía bajo una constante lucha de facciones. Después de años de gobiernos débiles, caudillos enfrentados y un vacío de poder cada vez más profundo, el país estaba al borde de la disolución. Las facciones políticas luchaban no solamente por el control, sino por la supervivencia misma de sus proyectos. Los asesinatos de presidentes, los golpes de estados y la incapacidad para manejar una economía colapsada con una deuda externa abrumadora crearon un terreno fértil para la intervención. Como oficiales militares de Estados Unidos, sabíamos que nuestra llegada sería vista de diversas formas. Por un lado, algunos sectores de la población dominicana podrían verlo como una forma de ponerle fin al caos. Sin embargo, otros lo interpretarían como una violación de su soberanía,
algo con lo que muchos de nosotros ya estábamos familiarizados, dadas las intervenciones previas a la región. Lo que comenzó como una misión de orden y seguridad se convirtió en una ocupación que transformó para siempre las relaciones entre la República Dominicana y Estados Unidos, dejando una huella profunda en la historia de ambos países. Yo soy la socióloga Marilyn Salvador y para mí es más que un placer estar aquí el día de hoy y poder platicar con ustedes sobre lo que fue la intervención norteamericana y cómo los dominicanos tomaron la intervención norteamericana. Bueno, para los dominicanos la intervención norteamericana fue una violación a la independencia nacional, o así lo vieron ellos, pero cuando ellos reclamaron a los Estados Unidos, lo que reprochó diciendo que sus tropas estaban aquí para enriquecerse a nivel religioso, también para estabilizar el país y protegerlos de una supuesta intervención alemana a lo largo de la Primera Guerra Mundial. Los dominicanos tomaron esto de mala manera. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Porque ellos creían que su independencia, que tanto ellos habían logrado, que tanto ellos habían luchado por tener, se iba a ver afectada, y los dominicanos de escasos recursos, en condiciones precarias, decían que si venían los americanos, su autonomía se iba a ver afectada también. Y entonces ellos tomaron esto de mal manera. Estados Unidos tomó el control del sistema financiero y de las aduanas. La economía dominicana fue reorganizada para beneficiar a las grandes corporaciones estadounidenses. En ese proceso la infraestructura fue mejorada, pero también aumentó la dependencia económica del país respecto a Estados Unidos. Entre 1916 y 1924, la economía de la República Dominicana estuvo influenciada fuertemente por la intervención estadounidense. Este periodo fue crucial, ya que transformó varios aspectos de la economía dominicana, desde la infraestructura y el sistema financiero hasta la concentración de tierras y la expansión del sector azucarero. Uno de los primeros pasos de Estados Unidos fue intervenir en la finanza dominicana, controlando las aduanas, la principal fuente de ingreso del país. Bajo la administración estadounidense se reorganizó el sistema fiscal y se introdujo reformas destinadas a reducir la deuda externa, algo que fue visto positivo para la estabilidad económica, pero criticado por su carácter impositivo. Se creó especie de dependencia económica, ya que los recursos destinaban al pago de la deuda externa y el fortalecimiento de la infraestructura vinculada a los interesados del comercio en Estados Unidos. Esto privó al país de cierta autonomía financiera y productiva, orientando el desarrollo hacia los interesados estadounidenses. La administración estadounidense realizó una importante intervención en infraestructura, construyendo carreteras, puentes y ferrocarriles, lo cual mejoró el comercio y la conectividad del país. Sin embargo, estas obras beneficiaron sobre todo a las plantaciones azucareras y a los interesados comerciales de Estados Unidos. Un economista de la época podía reconocer los beneficios del largo plazo en términos de desarrollo de infraestructura. La intervención marcó un periodo oscuro en nuestra soberanía y dignidad como pueblo. Llegaron alegando que buscaban ordenar nuestras finanzas y traer estabilidad, pero en realidad querían controlar nuestras tierras y recursos, especialmente las exportaciones del azúcar. Se impusieron con fuerza poniendo un gobierno militar que pasó por encima de nuestras leyes y costumbres, como si nuestra cultura no tuviera valor alguno. Nos impusieron trabajos forzosos y en muchas áreas rurales también nos cobraban impuestos para financiar sus propios intereses. Para muchos, especialmente en las comunidades rurales, esto era devastador, ya que veíamos cómo nuestra tierra era manejada por manos extranjeras y cómo los soldados estadounidenses nos trataban como extranjeros en nuestro propio pueblo. La resistencia no tardó en surgir. Grupos conocidos como gavilleros se alzaron en las montañas y campos luchando con valentía para recuperar lo que nos pertenece.
Estos valientes, aunque eran en su mayoría campesinos, sin armamento sofisticado, demostraron que el amor por la patria y la libertad era más fuerte que cualquier poder extranjero. Luchamos porque sabíamos que solo nosotros podíamos defender nuestra identidad y nuestras tradiciones y el derecho de decidir como pueblo. A pesar de la valentía, la lucha fue difícil y sangrienta. Muchos de los nuestros cayeron y el control estadounidense se mantuvo firme hasta 1924, pero nuestra resistencia no fue en vano. Cuando finalmente logramos que se fuera, aunque la economía y la política estaban en ruinas, recuperamos el derecho a ser un país libre. La ocupación nos enseñó el valor de nuestra tierra y el poder de la unión y la resistencia. La primera intervención norteamericana terminó en 1924 tras 8 años de ocupación. Bajo presión nacional e internacional, Estados Unidos acordó retirar sus tropas para permitir la restauración de un gobierno dominicano electo. En este proceso se celebraron elecciones en donde fue elegido como presidente Horacio Vázquez con el compromiso de mantener la estabilidad política y económica. El retiro oficial de las tropas fue en septiembre de 1924, que marcó el fin de la ocupación y la recuperación de la soberanía dominicana, que dejó un legado de resentimiento en todo el país. La intervención del 1916-1924 dejó una marca indeleble en la historia de la República Dominicana. No solo transformó su economía y su política, sino que también estableció una relación de dependencia que perduró por décadas. A través de las voces de quienes vivieron esta época, podemos entender mejor cómo una intervención extranjera puede cambiar el curso de una nación.